Tony le pasó el celular al Chivo y pudo notar en su rostro que algo había ocurrido. Chivo cuelga la llamada y Tony le pregunta, ¿qué sucede? Tenemos problemas en las noticias de México. Tú y yo estamos saliendo en todos los canales con la información de que somos terriblemente peligrosos, ofreciendo una fortuna por nuestra captura. Tony se quedó pensando unos minutos y luego dijo, esa es la respuesta a la guerra que le abrimos a los Estados Unidos, al poner recompensa a un oficial de su país. Pero no podemos rendirnos, concluyó Tony. Cogió el celular y marcó varios números, dando órdenes de que prepararan el terreno, que iría a los Estados Unidos a resolver parte de los problemas. Al día siguiente, Tony se marchó a ver qué podía hacer para acabar con la persecución que había en su contra y la de su organización. Tony sabía moverse en las calles de Texas y California, y empezó a indagar y hacer las cosas como solo él las hacía, a sangre y dolor. Una tarde, Tony y su mano derecha tuvieron un altercado en el cual quedaron abatidos a tiros dos oficiales y un amigo cercano de Tony. Todo eso, mientras Tony se asesoraba de una fundación que la esposa del oficial Sarah dirigía. La fundación era para las donaciones de órganos. Tony y el Chivo se salvaron de milagro ese día. Decidieron seguir averiguando más sobre ese lugar donde la gente podía donar órganos, dando al traste de que esa fundación la dirigía la esposa del oficial Christopher. Ella era la presidenta, información muy valiosa para Tony, para poder tener al oficial presionado con algo. Mientras Tony estaba en guerra con el oficial y la CIA, el Chivo y él estaban vendiendo las propiedades que tenían en los Estados Unidos, para poder marcharse hasta un lugar donde pudieran hacer la guerra sin ser notados en suelo americano. Tony vuelve a Santo Domingo con su familia, y desde ahí empieza una feroz ofensiva contra la CIA y todo lo que se atravesara en su camino. 3 meses después, Tony y Victoria se encontraban en una finca nueva que Tony le había comprado a la misma inmobiliaria que le vendió la casa a Victoria. Cuando de repente, suena su celular, y lo miró con un leve temor, porque sentía que era una mala noticia. Y así fue, una patrulla de la policía, en alianza con los Estados Unidos, habían apresado a su amigo, hermano y socio, el Chivo. Tony se puso pálido y Victoria lo pudo notar. Tony colgó la llamada y, casi sin poder hablar, le dijo a Victoria, vamos. Estoy un poco agitado. Pero la explicación no dejó a Victoria convencida. Victoria manejó hasta la casa y Tony se recostó un poco, cuando los teléfonos de Victoria en la casa sonaron y sonaron. Era la familia que Victoria tenía en México, quienes vieron en las noticias la foto de su esposo Tony y la de su amigo el Chivo, el cual estaba preso. Victoria le dijo que no era nada, mientras colgó el teléfono y pidió una explicación a Tony. Tony no era hombre de dar muchas explicaciones y menos en el estado en que se encontraba en ese momento. Solo dijo, mañana hablaremos de eso. Y salió al jardín a tomar un trago y fumar un cigarro. Al día siguiente, Tony empieza a empaparse de la situación y a tomar medidas, por si él también estaba en la mira de los federales. Decidió que la casa que tanto le gustaba a Victoria, había que dejarla por un tiempo, pero no antes sin explicarle a Victoria lo sucedido y quién era él en verdad. En cuestión de 2 horas, ya él había contado todo su pasado y toda su vida, antes y después de conocerla. Noticia que a Victoria le impactó tanto, que lloró todo el día. Y al final, le dijo, está bien. Nos vamos de esta casa. Ya Victoria estaba haciendo algunos negocios de bienes raíces, lo que a ella le encantaba, y como conoció a Tony, fue en un negocio de esos. Ella tenía una que otra vivienda, vistas para hacer los negocios, y optó por una de ellas. Una casa más humilde y lejos del centro de la ciudad, era una casa de 2 niveles y tenía patio y piscina, era acogedora. Se fueron al día siguiente, aunque para Eduarda fue difícil, porque quedó sin escuela para estudiar. Tony ya empezaba a sentir la molestia de estar perseguido por las autoridades. Pasaron unos meses y Tony sabía muy poco de su amigo y mano derecha, solo sabía que estaba en una prisión estatal de México y que su hermana tenía responsabilidad de los negocios de ellos en México. Tony se encontraba destrozado, aunque no se notara, ya que para la vista de todos, él era un hombre firme y de nervios de acero. Victoria estaba encargada de ver cómo ponía en función de ganancias e inversión todo el dinero de las ventas de todos los bienes de Tony en Estados Unidos, ya que el viaje de Tony a Texas y California tenía como fin vender todo lo que él tenía.
En República Dominicana era más fácil el negocio de la compra y venta de los bienes raíces, y todo marchaba bien en los negocios, pero en lo personal estaba muy angustiado, porque nunca antes había tenido quien le doliera, y mucho menos quien lo pusiera a pensar, a tomar o dar pasos sin importarle quién salga herido o muerto. Ahora tenía que pensar en Victoria y en el pequeño Edward, que estaba creciendo mucho y sabiendo cada día más. Una tarde recibe Victoria una llamada. Ring, ring, ring. Hola, contesta Victoria. Sí. Buenas tardes. Dice un señor que, según él, era un abogado puesto por Christian, el chivo. Sí. Buenas. Usted podría ponerme en contacto con el señor Tony. Él no está, pero... Encantada en darle el mensaje. Está bien. Contestó el abogado. Dele mi número, y en cuanto él pueda, que me llame. Y colgó, sigilosamente, la llamada. Victoria de inmediato llamó a Tony y lo puso al tanto de lo sucedido. Le dio el número que el abogado dejó y Tony llamó enseguida. Ring, 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 aló. Dice el abogado. Hola. Soy Tony. Dígame qué desea. Tenemos que hablar de mi cliente, el chivo. Bien. Dice Tony, y pusieron fecha y hora para esa cita, la cual tuvo lugar en México. Luego de cerrar el teléfono, Tony se quedó tan pensativo, que su hijo Edward le alaba el pantalón una y otra vez, sin que Tony notara el gesto del niño de querer atraer la atención de su padre. Respiró profundamente, cargó a Edward y caminó hacia el vehículo, para ir directamente a su casa a contarle a Victoria que pronto tendría que viajar a México para resolver el asunto legal de Christian, el chivo. Por lo que Victoria le empezó a preparar la maleta con lo esencial, para un viaje no más de 5 días.